Tienes un máximo de 25 minutos. Lo sé. Yo cuando te falten 2 o así te avisaré. Enrique me ha hecho la mejor presentación porque es continuación de su conversación hablar de tratamiento. Como ha dicho Enrique, a finales de este año vamos a tener el cambio de legislación, si no a primeros del año que viene, en el cual se marca un cambio regulatorio en lo que respecta a la desinfección. En España hay cantidad, en Europa hay cantidad de tipos de normativas, cada una son normativas nacionales, en el cual Europa quiere legislar y poner una normativa común. Es muy parecida a la T22 de California y es muy estricta. Es decir, hablamos de desinfección, actualmente estamos hablando de E. coli, pero ahora el E. coli pasa a ser un actor secundario y estamos hablando de rotavirus, de Cryptosporidium, estamos hablando de otros virus o colífagos en los cuales nos toca atacarlos. Hay que tener en cuenta que el 70% de los recursos hídricos en Europa, estos son datos de la normativa, se ha hecho un análisis del agua, un estudio del agua y entonces de ahí he cogido los datos. El 70% son los recursos hídricos que coge la alimentación. Pero, sin embargo, España juega un papel muy importante en este marco regulatorio. Hacemos una reutilización de 300.000 millones de metros cúbicos al año y somos el primer país en Europa que reutilizamos agua. Pero Europa considera que en 5 años nosotros vamos a reutilizar 1.250 millones de metros cúbicos. Es decir, se va a multiplicar por 4 la reutilización en España, en solo 5 años. Y, sin embargo, Europa legisla para un cambio de normativa. Es decir, nos aplica al 100% esa normativa en España. Si nos obligan a depurar más y encima nos ponen más estrictos, obviamente habrá un cambio de filosofía a la hora de explotar las plantas. Este es el individuo, este es un E. coli con los virus encima de él. Es solamente para que veamos el dimensionamiento de la bacteria. Anteriormente tenemos alrededor de 0,1 micra, que puede ser una bacteria, y actualmente vamos a legislar sobre los virus. Esta es la normativa europea. La normativa europea tiene unos objetivos, pero también deja una alternativa, es decir, una alternativa de control. Cumpliendo uno o cumpliendo otro, estás cumpliendo la nueva normativa que está entrando. El E. coli pasa a ser, como he dicho, el actor secundario porque es muy fácil de matar con ultravioleta. Ahora pasamos a colífagos totales, que ahora hablaremos del MS2, el Clostridium perfringens, esporas, que es de una espora. No estamos hablando de esporas vegetales, estamos hablando de una costra que hace la bacteria para protegerse. Entonces, la bacteria es mucho más difícil de matar. Posteriormente, nos ofrece la alternativa de control, que es el Campylobacter, rotavirus y Cryptosporidium. Pero fijaros ahí, en 5 logaritmo. ¿Qué es 5 logaritmo para los que no estemos familiarizados? 5 logaritmo es 99,999% de bacterias y virus eliminados. Es decir, estamos hablando de 6 logaritmos, de casi la totalidad de eliminación. Estamos hablando de virus, ya no estamos hablando de bacterias. Es decir, va a ser muy estricta. Y posteriormente estamos hablando también de contaminantes emergentes. El ibuprofeno de todas las mañanas, que lo excretamos todas las mañanas y va a la depuradora, no hay oxidación en la naturaleza posible para ese tipo de microcontaminante. Los vertidos industriales. Los vertidos industriales, cuando viene un vertido industrial, es un incumplimiento, va a ser un incumplimiento a la salida de la depuradora. ¿Por qué? Pues porque no se oxidan dentro de la depuradora. Entonces, Europa legisla sobre los microcontaminantes, disruptores endocrinos, productos industriales. Todavía está de determinar y cuantificar. Son enmiendas todavía. ¿Por qué? Porque todavía no está legislado los parámetros de seguimiento. Empezaré por ultravioleta, ¿vale? Son unos conceptos muy confusos que tendremos que cambiar en España. Actualmente estamos trabajando con dosis PSS. La dosis PSS, en milijulios centímetro cuadrado, es una dosis de luz. Es decir, estamos comprando luz, no estamos comprando desinfección. Sí, como consecuencia habrá una desinfección, pero es luz. ¿Qué factores intervienen en esta dosis? Pues la geometría del reactor, las distancias de las lámparas, la atenuación del cuarzo, el envejecimiento, el ensuciamiento, o sea, son todo características del equipo. Pero en ningún momento veo aquí nada biológico.
No veo, como si metemos un Diplodocus es exactamente igual que si metemos un E. coli. No está dedicado. Sin embargo, tendremos que cambiar ahora a otro tipo de radiación. Tendremos que hablar de virus y de desinfección. Cogeremos 3 muestras. ¿Por qué estas 3 muestras? Porque son fáciles de cultivar, porque son fáciles de inocular, porque la persona en laboratorio la puede perfectamente manejar sin ningún riesgo y porque, por ejemplo, el MS2, si yo desinfecto el MS2, hay un espectro muy grande en el cual tiene el mismo comportamiento que el MS2. Por lo cual, hay una dosis red. ¿Qué es la dosis red? La dosis red es la dosis necesaria para matar estos 3 bichos independientemente del equipo que tenga. Es decir, ya no interfiere las lámparas, se da por hecho, eso es problema del fabricante. Ya no interfiere la distancia, no interfiere absolutamente nada de la fabricación. Yo quiero desinfección, no quiero luz. Esta es la fórmula. Si antes era una fórmula matemática de la cantidad de tiempo y la cantidad de intensidad que le doy a la bacteria para matarla, ahora es esta fórmula matemática. Es decir, cada fabricante tendrá su fórmula, dependiendo del diseño de su producto. Al cliente final le tiene que dar igual, porque el cliente final solo quiere desinfección. Entonces, tendrá que elegir qué tipo de bicho es el que quiere desinfectar. Con la nueva legislación será el MS2, que es el más difícil y es el que tiene más espectro. Y posteriormente habrá una dosis para ese bicho. Si se fijan ahí, el DL ya interfiere perfectamente la sensibilidad del patógeno al cual vamos a desinfectar. Por lo cual, este tipo de dosis sí garantiza la desinfección. Y posteriormente, lo que hemos oído tanto es la dosis validada por bioensayo. ¿Qué es la dosis validada por bioensayo? Pues es la dosis red partido por un factor de validación. ¿Cuál es el problema? Que la dosis validada por bioensayo depende de cada patógeno. Es decir, si hay 1 millón de patógenos, tendrías que hacer 1 millón de pruebas y eso es imposible. Y si se hace para 4 o 5 patógenos, se hace solamente para agua potable, no para agua residual. No puedes validar un equipo cuando solamente tiene 55 de transmitancia. Es como validar un coche sin hacerlo correr. Pues no se puede. Lo tienes que hacer correr a 200 para poderlo validar. Entonces, la dosis validada, que es para agua potable, y además cuesta 1 millón de euros validar un equipo. No todos los equipos están validados. Me explico. Si queremos una dosis validada, por ejemplo, en Silem, solamente podremos trabajar con el Durón, que es un equipo tan potente que se usa para agua residual y para agua potable. Y la validación de agua potable la pasamos a agua residual. Equipos pequeños, no invertimos dinero para equipos pequeños. La validación cuesta alrededor de 1 millón de euros por cada elemento, por cada patógeno y cada equipo. Y entonces, ¿qué pasa? Se usa la dosis red, que es mucho más general y puedes garantizar la desinfección. Aquí he puesto un poquito las diferencias, como luego las transparencias probablemente se distribuyan un poquito, que es dosis PSS, que es dosis red, que es dosis MS2 y un poquito aquí la equivalencia. O sea, 16 milijulios T1 red equivale a 40 milijulios PSS y es alrededor de una desinfección de 40 unidades de coliformes fecales, 400. Sin embargo, fíjate, solamente multiplicando por 2, ¿vale? MS2 red, dirías, pero si es la misma dosis. No, no es la misma dosis porque esta es para este bicho y esta es para este otro bicho, que es mucho más resistente. ¿Vale? Bicho, esto es virus y esto es bacteria. Por lo cual, con 40 milijulios estamos con una dosis PSS prácticamente de 250 milijulios. Es decir, estamos irradiando muchísima cantidad. Y para conseguir solamente 14 de coliformes fecales. Es decir, desgraciadamente la dosis no es la dosis para todos los patógenos. Y cuando se habla de 40 milijulios hay que saber pedir para poder recibir. Es decir, hay muchos fabricantes en el mercado en los cuales les interesa esta confusión. Pero cuando hablamos de desinfección y hablamos de normativa, ¿vale? No son 40 milijulios, tenemos que hablar de MS2, de virus y de patógeno. Posteriormente, estas son las dosis validadas, porque son de laboratorio, no son de nuestro know-how. Aquí pongo todas las referencias, en las cuales se puede desinfectar perfectamente toda la normativa europea con ultravioleta.
Ahora sí, hay que ser coherentes. No voy a introducir 220 milijulios validados, si antes hablábamos de 40, MS2 ya se está complicando, ahora estoy hablando 220 MS2 para eliminar esporas. Tendré que buscar otro tratamiento o hacer un equipo muy sobredimensionado. Y son todas las dosis para todos los tipos de desinfección. ¿Qué ofrecemos desde Silent? Una doble etapa de desinfección. El ozono. ¿Qué es el ozono? El ozono es un gas altísimamente oxidante que se genera desde el oxígeno. Bien puede ser del aire, bien puede ser de un gasista o bien puede ser a través de un generador de oxígeno. Es altísimamente oxidante tanto que es el doble que el dióxido de cloro. Es decir, es un gas que se introduce en el agua, no produce subproductos, se usa mucho en agua potable, sobre todo en PRE, para la eliminación de la geosmina y la oxidación y desinfección, pero ahora tiene un papel muy importante a la salida de la depuradora. ¿Para qué? Para cumplir con el reglamento. Esta es la validación del T22 en California para demostrar. Vamos a ver, todos los equipos, y de hecho así lo dice la normativa, tienes que tener una experiencia validada. ¿Para qué? Para ofrecerle al cliente unas garantías. El cliente no quiere saber diseñar ni quiere saber nada, sencillamente quiere producir agua de calidad y cumplir con la legislación. Entonces, los equipos, entre estar validados y no validados, requiere de experiencia. Lo más importante del ozono no es dosificar ozono. Lo más importante del ozono es saber cómo pasarlo al agua, es decir, la agitación, cómo introducir el agua para que algo del tamaño de una micra o inferior a una micra pueda tener ese contacto y esa desinfección. Y no solamente eso, sino con un 6 logaritmo, es decir, el 99,9999% de desinfección. Entonces, la cámara, ¿vale?, se hacen estudios de elementos finitos, CFDs, y se analiza para tener una homogeneización total del ozono. Posteriormente, hablamos de microcontaminantes. No están definidos, pero las inversiones no se hacen para 3 minutos. Las inversiones se hacen para 45 años. Entonces, a lo mejor salen ahora unos parámetros de microcontaminantes, pero mañana inventan otro y pasado el ibuprofeno pasa a ser otro compuesto. Es decir, los microcontaminantes van a ser emergentes y van a ser cambiantes. Entonces, la legislación puede poner unos, pero tenemos que estar preparados para la eliminación de prácticamente el 100%. Aquí tenemos la reducción, por ejemplo, del tricloroetileno, que es un compuesto que usan mucho las industrias, pues prácticamente del 100%. El ibuprofeno, bueno, hay cantidad de documentación acerca de la eliminación de microcontaminantes con ozono. Y esta es la dosis validada, es decir, podemos llegar, como veis, tanto el ultravioleta como el ozono no es un tratamiento unitario, es un complemento. Me explico. Estos son los logaritmos en los cuales se reduce con determinadas dosis. Tenemos 6 logaritmos solamente con el ozono, pero sin embargo hay elementos resistentes, como si lo hubiera hecho aposta Europa. Es decir, no solamente quiere uno, sino que te pone 2 que se matan de distinta manera. Entonces, ¿qué usamos? La combinación de ambos como un solo producto. Es decir, el ozono afecta al ultravioleta y es una doble barrera de desinfección en un solo producto, en los cuales el ultravioleta tendrá que saber la transmitancia, tendrá que saber la dosis, tendrá que saber o minimizar el consumo del ozono para minimizar el consumo de las lámparas. Hay que optimizarlo. Se puede llegar a máximos, es decir, con un máximo de dosificación puedo superar con creces la legislación. Estamos hablando de E. coli, puedo llegar a 7,5 logaritmo. De colífagos puedo llegar a 12, pidiendo 6. De Clostridium a 5, pidiendo 5. Campylobacter, 8. Es decir, podemos exceder a la normativa, pero no interesa. Me explico. La normativa ya es muy dura, como para encima excederla. Hay unos costes de explotación que tenemos que cuidar. Aunque estemos preparados, no quiere decir que nuestro equipo vaya a estar trabajando. Entonces, tenemos que pensar en los mínimos de medición de legislación, al menos en mi producto. ¿Y en qué pensaremos? En el Campylobacter, rotavirus y Cryptosporidium, en el cual, si os fijáis, con la dosis mínima tenemos la dosis mínima también de ultravioleta, que son 25 milijulios MS2.
Es decir, con la dosis mínima de desinfección y la dosis mínima de ultravioleta podemos cumplir la legislación. El equipo está sobredimensionado para un futuro, o puede estarlo o no, pero tenemos que pensar en dosis mínimas validadas. Hemos dicho que el ultravioleta y el ozono funcionan como uno solo. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Cómo se entera el ultravioleta de que el ozono funciona correctamente? ¿Y cómo se entera el ozono de que tiene que dosificar la mínima dosis? Pues con un medidor de TOC. Tenemos la marca MTV, BTV, en el cual hay un sensor que mide todo el espectro desde 200 desde los 200 nanómetros hasta los 700 nanómetros, y por fluorescencia puede perfectamente saber la cantidad de todos los parámetros que influyen en el ozono y en el ultravioleta, desde la turbidez hasta el carbono disuelto, nitratos, nitritos, sólidos en suspensión, todo. Todos estos datos que hace un solo sensor pueden perfectamente mandarse a la administración, en el cual puede tener perfectamente todo el histórico de desinfección y la salida de los equipos, ¿vale? Siguiendo estos parámetros. Entonces, este sensor se pondrá justamente a la salida de la cámara y regulará más o menos ozono en función de la cantidad de carbono disuelto. Posteriormente, las membranas. Ahora, seguro que la competencia pues, hablará mucho de membranas. Obviamente, la membrana cumple una función de desinfección. Hay membranas validadas, sobre todo en Estados Unidos, en el cual, pues, a través de la T22, bueno, pues se validan las membranas y es una barrera física, ya no es una barrera química. ¿Qué nos encontramos? Con que la oxidación de microcontaminantes no se puede aquí tratar, es decir, será una unión de procesos, por un lado una desinfección y por otro lado una oxidación. Todo esto es valorar el CAPEX, OPEX y dependiendo de la depuradora habrá un proceso u otro. Nosotros distribuimos Xenon para municipal y, bueno, pues este es el bioensayo de la ZW700. En la cabeza hay cantidad de procesos. O sea, tendréis vosotros a la hora de sacar una licitación, ahora ha sacado ESAMUR la primera, en el cual ya exige el cumplimiento de la legislación, habrá cantidad de procesos. Habrá que analizar cada depuradora una a una, a ver cuál es el proceso que más le interesa. Nosotros interferimos en muchísimos procesos, es decir, desde el ozono con Bedeco al filtro biológico con Leopold, con falsos fondos, membranas con General Electric, ultravioleta Bedeco, oxidación avanzada también con Bedeco. Es decir, hemos analizado multitud de procesos, de los cuales obviamente son muy buenos, pero claro, hay unos costes de inversión muy altos, es decir, hay que ajustar los costes de inversión. Tenemos hasta 13 logaritmos en virus, o sea, podemos llegar hasta valores donde se quiera. Hay tecnología para llegar. Lo único, tiene que haber inversión y luego también intención. Es decir, el tratar como clase A el agua, el 100% de una depuradora, a lo mejor tendríamos que tratar solamente la parte del agricultor, en la cual necesita clase A, clase B, clase C. Y bueno, esta es nuestra apuesta, una doble barrera de ozono, más cámara validada, más ultravioleta para garantizar la legislación. Y eso es todo.